una mirada estratégica, la planificación implica también una mirada táctico-logística, y la planificación implica también una mirada operacional u operativa. Entonces, el plan no es algo exclusivo de los niveles jerárquicos o de los niveles directivos de cualquier organización, sino que el plan, o la utilidad del plan, o la real utilidad del plan, es cuando el plan abarca todas las áreas de la organización, de tal manera que todos quienes integran la organización, independientemente de su actividad, de su nivel jerárquico, sepan cuáles son los caminos a seguir, sepan cuáles son ese conjunto de cursos de decisiones, de cursos de acción futuros interrelacionadas que fueron tomados en un momento. O sea que todos los integrantes de la organización tienen que estar embebidos de una planificación de sus consecuencias y demás. Bueno, entonces, acuérdense que habíamos visto en algún slide esos dos círculos, uno era el estado actual, el otro era el estado futuro, y el camino que puntaba a cada uno de ellos dos, que era precisamente el plan propiamente dicho. Entonces, el primer paso, lo nombramos el otro día, este diagnóstico interno y externo, lo que significa es hoy tener una idea clara de lo que pasa en nuestra organización, ¿no? Entonces, este diagnóstico interno de lo que trata es de recorrer exhaustivamente cuáles son nuestras capacidades como organización, cuáles son nuestros recursos, así sean recursos materiales, recursos edilicios, recursos monetarios, recursos humanos, por supuesto, recursos informativos, y tener un análisis de situación, un estado del arte, un cuadro descriptivo de cómo está la organización, porque a partir de cómo estamos es que vamos a pensar en cómo podemos estar y cuál va a ser el camino. O sea, que sería definir exhaustivamente ese primer círculo que yo les decía que era el estado actual de la organización. Pero no basta con analizar o analizar solo la dinámica interna de la organización, no basta solo con hacer un análisis interno, sino también hay que hacer un análisis del contexto. Y aquí incluimos cómo está posicionada la competencia, cómo estamos nosotros ante nuestro competidor, cuáles son las características que está teniendo el mercado, qué rol cumple el Estado en la vinculación con nosotros. Entonces, el sector el que ocupamos, qué características tiene, el sector industrial, por ejemplo, el sector textil, el sector metalúrgico, el sector informático, el sector turístico, digamos, qué características tiene ese sector, y dentro de las características del sector también cómo estamos nosotros posicionados ante la competencia, aspectos legales, en definitiva, todo lo que hace al análisis externo, al análisis contextual que tiene la organización. Hay instrumentos, de hecho, para lograrlo, quizás uno de los más conocidos es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde las debilidades y las fortalezas son propias de la organización y las amenazas y las oportunidades son propias de la relación que hay entre la organización y el contexto. Pero hay otros análisis también, por ejemplo está el PEST, que es un análisis de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Algunos le llaman el PESTEL y le agregan ecológicos y laborales al político, económico, social y tecnológico. O sea, en definitiva, distintos instrumentos o herramientas que, por un lado, nos sirven para mirar hacia adentro de la organización y poder hacer análisis interno, y por otro lado también estas herramientas nos sirven para mirar el contexto y poder determinar qué características tiene el contexto en este momento, para completar entonces esa información que nos da un estado del arte completo en el que está nuestra organización, mirando hacia adentro y mirando hacia su contexto. Este es el primer punto, entonces, un buen diagnóstico interno y externo. El segundo punto, como yo les decía también en ese grafiquito, el segundo círculo que encontrábamos, está dado por el objetivo, el estado deseado. Entonces, una vez que sabemos dónde estamos parados, una vez que conocemos nuestra capacidad, nuestros recursos, nuestro contexto, lo que hacemos es imaginar ese estado deseado y, por supuesto, estabilizarlo, determinarlo, ¿no? Que es lo que vimos en el proceso de determinación de fines y objetivos. ¿Cómo queremos llegar? Perdón, ¿cómo no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro estado futuro deseado, el cual queremos alcanzar? Ese es el segundo punto. ¿Cómo se definen los objetivos? Ya sabemos cómo, lo vimos en la reunión anterior, en el proceso de determinación de fines y objetivos. Recuerden, ese proceso colaborativo, ese proceso cooperativo, que tiene fundamentalmente un primer punto, que es la negociación, en la concepción de que existe una suboptimización, en el convencimiento de que hay una suboptimización de objetivos. Es necesario entonces una negociación o regateo que
genera la suboptimización por cada una de las partes que negocian. Está el concepto de pagos colaterales también, recuérdenlo, y a partir de esa negociación, lo que se determina en esa negociación, la segunda etapa, la estabilización, que es la formalización de la negociación, y la tercera etapa, que es la adaptación a la experiencia, que es la puesta en práctica de ese objetivo, y eventualmente la retroalimentación y las correcciones que haya que hacer. Es un proceso de control propio de cada proceso. Entonces, en este segundo punto, se define claramente el objetivo. El o los objetivos, y cada uno de esos objetivos tendrá un consecuente plan al que se puede alcanzar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Martín, yo tenía una pregunta que había anotado, donde en una parte del proceso de determinación, cuando habla de estabilización y organización interna de control, nada, no, como que no sé cómo explicarlo. Estabilización es la segunda etapa. Sí. Estabilización es cuando vos lográs el acuerdo. Suponte, Claro, eso nosotros, es cuando se define el acuerdo, entonces, de la negociación. más que se define, se explicita, se formaliza, Bien. se crea algún instrumento que le da visibilidad y previsibilidad al acuerdo. Suponte que nosotros nos ponemos a discutir sobre una situación salarial donde yo soy el empleado, vos sos la empleadora. Entonces, yo, como representante de los trabajadores, digo, bueno, quiero un aumento del tanto, empezamos a tironear, a ver si llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo, un incremento salarial del 35%, pagaderos en dos cuotas, una cuota de 10, otra de 10 y otra de 15% final, en tres pagos, en tres cuotas consecutivas, suponte. Bueno, llegamos a ese acuerdo. Eso es un acuerdo paritario, entonces hay que hacer una paritaria, explicitar ese acuerdo y lo firmás vos del sector empleador y nosotros del sector trabajador. Entonces nuestra firma es paritaria, tiene fuerza de ley, y eso es como una negociación termina estabilizándose, se estabiliza, se formaliza, se explicita y ya queda claro el acuerdo paritario en un Bien. documento formal. ¿Está bien? Sí, Ahora, sí, sí. después, claro, vos empezamos a girar, resulta que la inflación, como previó el gobierno en este presupuesto, ya parece que no se va a alcanzar al 29%, ya hay distintos analistas que imaginan una inflación mucho mayor. Entonces ya el acuerdo paritario que tengamos ya empieza a quedar corto a partir de una mayor expectativa de inflacionaria que la que teníamos en el momento que explicitamos ese acuerdo. Entonces, necesariamente la adaptación a la experiencia de ese acuerdo hace que en algún momento haya que renegociar o un bono o volver a discutir un acuerdo paritario, un nuevo acuerdo paritario y rediscutir ese porcentaje para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Ahí es donde tenés la adaptación a la experiencia. Digamos. Una vez que vos estabilizaste el objetivo, bueno, pueden cambiar las condiciones, pueden cambiar la organización, puede cambiar el contexto, pueden cambiar las expectativas, y es necesario que eso vaya siendo un proceso dinámico que tenga una retroalimentación permanente. No sé si estoy claro, Brenda, con el ejemplo. Sí, sí, o sea, ayer justo estaba repasando ese tema y cuando me apareció ese punto, como que no, o sea, se entiende lo que quiere decir, pero bueno, como que no sabía bien cuál era el objetivo de ese punto. Las características son dos, perdón, los pasos son dos, son tres: negociación o regateo, estabilización, es el segundo paso, y el tercero es adaptación a la experiencia, donde ahí es donde pones el mecanismo de control, de adaptarlo a la experiencia, digamos, de ir ajustándolo, ese objetivo, a partir de lo que se va generando en el propio devenir organizacional. ¿Está bien? Sí, sí. Ok, entonces, definido en el punto 1 la situación actual, definido en el punto 2 en la situación futura o deseada, que es el objetivo, lo que queda ahora por hacer es empezar a pensar, a diseñar caminos alternativos, ¿no? Ustedes saben, y es una de las características de la teoría general de sistemas, la equifinalidad, que indicaba que a un mismo objetivo se puede llegar o partiendo de situaciones iniciales diferentes o por distintos caminos. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se ve la equifinalidad, cómo se ve la teoría de sistemas cuando uno construye un plan. No hay un único plan. Para un plan económico, para el momento que se define, hay distintas alternativas de cómo, por ejemplo, reducir la pobreza, de cómo poder bajar la inflación y de cómo poder solucionar los problemas estructurales que tiene Argentina a través de un plan económico que tiene distintas alternativas, incluso dentro de un mismo equipo de gestión puede haber distintas maneras de
construir un plan económico. Generalmente, cualquier camino que junte el estado actual con el objetivo tiene múltiples caminos posibles para poder llegar a ese objetivo. De lo que se trata acá es de pensar todos los planes alternativos que pueden conducir a la organización de esa situación actual A, diagnosticada en el primer punto, a esa situación hipotética futura, definida en el segundo punto, el objetivo, que es ese estado deseado B. Entonces, una vez que esos planes alternativos se van diseñando, aparece la elección del plan óptimo. El plan óptimo es el plan que quien está planificando dice, bueno, están todas estas alternativas, vamos por acá, porque se van a dar determinadas circunstancias del contexto que hacen que entonces lo adecuado sea por acá. Por supuesto que esas situaciones del contexto son premisas, son hipotéticas, uno no sabe si se van a cumplir o no, ¿no? Repito con el ejemplo de la inflación. Uno imagina un escenario según presupuesto del 30% de inflación, al haber visto los primeros 4 meses, los primeros 3 meses y la proyección que hay del cuarto mes, uno piensa que queda corto esa premisa del 29% de inflación. Eso lo que hace es que, naturalmente, cualquier planificación que hayamos hecho, o pasa lo mismo con el tipo de cambio, cualquier planificación que hayamos hecho, o con el PBI, o la perspectiva de crecimiento del PBI, cualquier modificación que hayamos hecho a partir de esas premisas, cuando esas premisas van quedando cortas o quedando largas, bueno, uno necesariamente va redefiniendo el plan. Entonces, una vez que están en el tercer paso todos esos planes alternativos, uno elige el plan óptimo, vamos por acá. En el quinto paso, lo que queda es la formulación del plan. Uno elige el plan óptimo y empieza a formularlo. ¿Qué significa formularlo? Bueno, precisamente lo que significa es detallarlo, es ponerse a escribir el plan. Ideas estratégicas que terminan también bajando a niveles mandos medios, de políticas organizacionales, qué plan voy a tener en lo comercial, qué plan voy a tener en la producción, qué plan voy a tener en finanzas, qué plan voy a tener en recursos humanos. Todos esos planes intermedios teniendo como paraguas, lógicamente, al plan estratégico, que es el que mira la organización y mira el contexto. Y a partir de esos planes comerciales, o plan de negocios, o planes de producción, o plan de recursos humanos, o planes financieros, presupuestos económicos financieros, uno empieza luego a nivel operativo a ir desmenuzando y aumentando, agregando el nivel de detalle para llegar realmente a un verdadero y exhaustivo plan que integre las 3 niveles, las 3 dimensiones. La dimensión estratégica, que uno entiende es más general, más de luces largas, más de connotaciones generales, pasando por un nivel intermedio, en donde empieza a haber planes en cada unidad funcional, en cada área funcional, hasta un nivel operativo, donde todos, como dije al principio de la clase, todos y cada uno de los niveles de la organización tiene claro qué se está haciendo. Entonces, esa es la formulación, ¿no? Se asignan tiempos, se asignan recursos humanos, tiempos de recursos humanos, cantidad de materia prima, resultados esperados y demás. Y el quinto punto, el sexto y último punto, es esta instancia de control propia de casi todos los procesos, así como también el proceso decisorio tenía en su revisión dentro de la función de transferencia, acuérdense de inteligencia, diseño, evaluación y revisión de alternativas. La revisión, precisamente, del modelo decisorio es una instancia de control también. Acá el proceso de planificación también es una instancia de control, una revisión periódica, se establecen distintos momentos que pueden ser quincenales, mensuales, semestrales o anuales, dependiendo de la duración del plan, pero hay un momento que hay que parar la pelota y decir, bueno, controlemos a ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de aquello que previmos o planificamos. Entonces, imagínense que esto es lo mismo que iniciar un viaje. Planificamos todo el viaje, fenómeno, en el momento arranca el plan, empieza el plan a funcionar, ese plan empieza a tener confrontación con lo que está pasando realmente. Entonces, llegado un momento, que eso se define previamente, o se puede definir ante algún supuesto de que no estamos yendo según, que la realidad no está acompañando a lo planeado, que las premisas que pensamos son muy distintas, pero dice, bueno, espera, paremos acá un poquito, hagamos una revisión periódica, ¿no? Y vuelvo sobre el mismo tema, digo,
porque estoy con esta cantinela, porque construyo el mismo ejemplo y trato de dar los ejemplos con este tema. Si yo pensé en una proyección inflacionaria, y ya estoy viendo hoy, primer trimestre del año, que va a terminar, que ya terminó, primer cuatrimestre que está por terminar, y digo, bueno, voy a parar un poco la pelota, a ver, si yo tuve una premisa que iba a tener una inflación para estos primeros 4 meses del tanto por ciento, ya el mes anterior fue del 4,8%, y cuánto podrá ser ahora en abril, la inflación de abril. Bueno, entonces, si hay alguna premisa, alguna variable que es sensible a los niveles inflacionarios, voy a tener que revisar esa planificación. Porque ya estoy viendo que los niveles de enero, febrero, marzo y en abril, por lo que estoy previendo, van a ser muy superiores o superiores al menos a la premisa que yo había establecido. Entonces ya eso obliga a replantear el plan. Si hay algo llamado análisis de sensibilidad dentro de un plan. Los análisis de sensibilidad es realmente determinar qué variables son más sensibles al desarrollo de un plan. En algunos pueden ser las ventas, o pueden ser los costos, o pueden ser algunas premisas exógenas, como el tipo de cambio, por ejemplo. Entonces, uno lo que hace es ir viendo cómo esas variables, cuando se modifican, cómo impactan el total del plan. Entonces, si hay, se pueden, repito, se pueden definir revisiones periódicas, predefinirlas, cada 2 meses, supónganse, revisamos el plan, o cuando hay alguna modificación sustantiva e impensada en alguna de esas variables críticas, automáticamente hay que ponerse, no hay que esperar los 2 meses, hay que ponerse a revisar el plan. Entonces, y hay que adecuar ese plan a las nuevas realidades. Fíjense que acá también podemos poner en juego lo que vimos en su momento, quizás se empiezan a entender un poco más, lo que vimos en su momento con distintos niveles de estabilidad. En definitiva, una organización, decimos que es un sistema, y la estabilidad generaba que tenía un comportamiento estable cuando cambiaba la acción, y eso permitía recuperar la estabilidad. Ahora tenía un comportamiento ultra estable cuando era necesario cambiar el objetivo. Bueno, esta es la misma lógica. Entonces, cuando uno ve que se va desviando, bueno, lo que tiene que hacer es redefinir ese plan. Y si logra ahí la estabilidad, bueno, uno podrá decir que el sistema es estable. Modificó sus planes, modificó sus acciones. Ahora, cuando ve que esto ya es difícil de llegar, lo que va a tener que hacer es redefinir sus objetivos. Y ahí es donde el sistema, si recupera la estabilidad, decimos que es un sistema, si da esa posibilidad, decimos que es un sistema ultra estable. Precisamente para que un plan no termine siendo una herramienta que nos acota, que nos restringe, sino que simplemente es una previsión de lo que puede ocurrir, tenemos que establecer dentro del plan revisiones periódicas, para que no quedar encerrados en un plan que ya sabemos que probablemente no se. Yo siempre digo que el mejor plan no es el que se cumple, sino que el mejor plan es aquel que permite realmente, que no es el que se cumple de entrada, sino que el mejor plan es aquel que permite ir revisándolo, y que el plan, en su flexibilidad, permite que lo vayamos modificando. Por eso es común también que no se haga un único plan, sino que se hagan lo que se llaman planes contingentes. O sea, ¿qué pasa si alguna de las cosas que pensamos cambian drásticamente, ¿no? Bueno, entonces tenemos un plan contingente, que es un plan alternativo, que lo seguimos manteniendo, lo tenemos como una especie de amuleto, de muleto, para tenerlo, si las determinadas condiciones o premisas no se dan, tener un plan alternativo, ¿no? Habitualmente cuando uno presenta un plan de negocios, lo que hace es presentar un escenario realista o un escenario moderado, se le llama, un escenario pensado que puede ocurrir, y después tiene escenarios más optimistas, y tiene también escenarios más pesimistas, que es la construcción y los modelos que uno hace del contexto a partir de los cuales desarrollar. Bueno, y esto sería básicamente el proceso de planificación. Entonces, diagnósticos internos y externos, determinación de objetivo, determinación, diseño, y acá hay que pensar mucho y hay que tirar alternativas para construir esos planes alternativos, elección del plan que uno considera más adecuado, y luego ya viene lo más importante, que es empujar el lápiz, meterle mucho trabajo, formular el plan, y eventualmente no, y necesariamente en el sexto y último punto, establecer periódicamente revisiones o lo que llamamos
procesos de control, para ver que ese plan realmente se siga comportando de manera concomitante con la realidad, o sea, que no haya un gap, una brecha o un desvío. ¿Dudas con esto hasta ahora? No, el chat, nada. Moreu. ¿Y alguna duda? Nada. Seguimos entonces. Tipos de planes. Bueno, tipos de planes, ya los estuve diciendo. Hay una tipología de planes que responde básicamente a lo trascendente que son para la organización. Y acá encontramos 3 tipos de planes: estratégicos, tácticos, logísticos y operacionales. Ya lo dije recién, el plan estratégico es aquel plan que piensa la organización y el futuro en función de sus recursos organizacionales y de su contexto. Los planes tácticos y logísticos se dan en los mandos medios y tienen una mirada más hacia adentro de la organización. Entonces, una vez que tengo el plan estratégico, pienso mi plan de negocios, pienso mi plan de marketing, pienso mi plan de producción, pienso mi plan de recursos humanos, pienso mi plan económico-financiero, pienso mi plan de sistemas de información. Ya tomando la estrategia, empiezo a construir planes en cada una de las unidades de negocios, perdón, en cada una de las áreas funcionales que tiene la organización. Y una vez dentro de cada área, una vez desarrollado ese plan táctico, ese plan logístico, lo que hago es un plan operacional, o sea, voy llevando al mínimo grado de detalle, ¿no? Si tengo que hacer una investigación de mercado y mi plan indica realizar una investigación de mercado, mi plan operativo será aquel que lleva al mayor detalle esto, ¿no? Designar a los encuestadores, ver cuál es el diseño de la encuesta, determinar la muestra al cual realizarlo, definir en qué día se va a hacer, de qué día a qué día se va a hacer la encuesta, con qué intervalo de confianza, con qué diseño muestral y demás. O sea, ya se empieza a llevar a niveles de detalle más importantes. Si uno piensa en planificación de la producción, también está pensando, además de ese plan de producción general, que implica un layout de planta, que implica la utilización de determinada tecnología, etcétera, ya a nivel operacional empieza a ver cuánta materia prima necesita por día, qué cantidad de horas hombre necesita por día, en cuántos turnos va a trabajar la fábrica, etcétera. Entonces, como verán, cada uno surge todo de un plan estratégico general global, mucho más largo pensado en el tiempo, y termina siendo un plan a detalle. Esto es lo que se corresponde. Y cada una de esas etapas del plan operativo responde a un plan táctico y logístico que a su vez responde a un plan estratégico. Hay, lógicamente, acá algunas palabras que son las que le dan sentido a este tipo de planes, ¿no? Uno de ellos es precisamente la palabra estrategia, que es todas aquellas acciones conducentes que piensa la organización, conducentes a lograr los objetivos deseados, ¿no? Y esta estrategia las estrategias tienen la particularidad, repito, como la planificación estratégica, de tener en cuenta la organización y de tener en cuenta el contexto. Cuando uno tiene una mirada estratégica, tiene una mirada hacia el mercado, tiene una mirada hacia el contexto, tiene una mirada que incluye a sus clientes, a sus proveedores, al Estado, a su competencia, etc. Hay otros tipos de planes que están básicamente pensados en lo que se conoce como los horizontes de planeamiento, ¿no? Los horizontes de planeamiento, lo que se trata es de entender que básicamente es donde uno pone ese objetivo. Entonces, cuando hay objetivos a largo plazo, eso automáticamente dispara una planificación a largo plazo. Cuando los objetivos son de duración más corta, recuerden que cada objetivo tiene un horizonte temporal, cuando el objetivo es medio en su duración o es de mediano plazo, eso dispara un plan a mediano plazo. Y cuando el objetivo tiene un horizonte más corto, más de corto plazo, eso dispara unos planes a corto plazo. Ejemplos de plan como lo que estaba dando, un presupuesto, por ejemplo. Un presupuesto es una especie de planificación, o es una planificación, o es la estabilización de un plan económico-financiero, donde un presupuesto lo que se intenta detallar es cómo van a ser los ingresos y cuáles van a ser los egresos en un plazo determinado. Normalmente los presupuestos son de duración anual. Entonces, bueno, hace un ratito hacía mención a los presupuestos que la Cámara de Senadores y de Diputados aprueba todos los años a propuesta del Ejecutivo.
en donde se presupuesta cuáles van a ser los ingresos del país, cuáles van a ser sus egresos, y, y ese presupuesto es el que sirve para prever cuáles van a ser, en definitiva, los resultados de la actividad económica de un país. Bueno, no sé si me queda algo más acá, chicos, si me ayudan, Mara, Lisandro, Sol, si me está faltando algo. No, está bien. Acuérdense, chicos, cuando ustedes tengan que vieron cómo hacía Martín, que iba mechando con algún ejemplo que se le iba, digamos, presentando en los pasos. Cuando ustedes en el examen o en algún trabajo práctico en esta oportunidad tengan que desarrollar el proceso, no se olviden, además de tener presente la etapa, por ejemplo, la de planificación, la primera, poner el ejemplo, a ver, situarse, identificar un objetivo y a partir de eso buscar un ejemplo de la organización del caso, de las alternativas que consideren, identificar 2 alternativas, o sea, 2 caminos distintos para alcanzar ese objetivo. O sea, no se olviden la parte del ejemplo, que es lo más importante y es lo que nos hace comprender a nosotros que ustedes entendieron esto que les está explicando Martín. Y también, perdón, Bien. por ahí también Adelante. aclararle a los chicos que cuando le hacen la pregunta de un proceso para que lo describan completamente, que tengan en cuenta estas 5 variables que presenta Martín acá, que tienen que hablar de la definición, de la importancia, de los pasos o etapas, del tipo y de relación para que esté completa la descripción. Cuando les piden descripción, que es para todo, ¿no, Martín? Sí, claro, uno lo que cuenta es esto, lo que va a hacer en el parcial intenta ser aplicado al caso, entonces van a tener que pensar en los pasos, en la definición y en todas estas cosas que estamos dando. Lo que les queda en este slide es la estructura de una descripción, correcto. ¿Seguimos? Vamos con control entonces. Control, la definición es la dada, es la misma que en su momento planteaba Fayol, es la misma que ven seguramente en el libro, en la literatura de cabecera, que es la que estamos recomendando para estos temas. El control lo que busca es la comparación, es la revisión entre lo que uno previó, entre el deber ser, entre lo que uno imaginó que podía pasar y lo que realmente pasa, ¿no? Entonces la comparación de lo previsto con lo real. Esta es la principal definición del proceso de control. La importancia es la que vemos en todos los procesos, digamos. No hay proceso, no hay sistema que funcione en equilibrio si no hay instancias de control. El control es lo que permite obtener información para poder ir corrigiendo o amplificando el funcionamiento del sistema. El control es el proceso que nos permite tener información para saber dónde estamos parados, para saber si estamos bien, si estamos mal, si podemos estar mejor, si vamos a estar peor. Es el único mecanismo que garantiza estas cosas. El control además permite que se puedan establecer nuevos planes, que se puedan establecer nuevas acciones correctivas. Entonces, es un control, el control es un proceso elemental que ordena, es un proceso elemental que da la posibilidad, como dije hace un rato, que el sistema se mantenga equilibrado, que el sistema se mantenga estable, ¿no? Por supuesto que hay 2 instancias para esto. Una es determinar procesos de control efectivos, procesos de control que nos acerquen en tiempo y forma información, y la otra es gestionar esa información, ¿no? Entonces yo siempre digo, uno con el control puede detectar desvíos. Ahora, si no tiene capacidad de gestión para poder transformar esos desvíos en acciones correctivas que recuperen el funcionamiento del sistema, bueno, al final el sistema entonces va a perder la estabilidad, ¿no? Esto es lo mismo que poner un control de cumplimiento de objetivos a mis vendedores, establezco, miren muchachos, ustedes tienen que vender tantas cantidades por mes, llega el momento de la evaluación y ninguno alcanzó a vender las cantidades, por lo tanto tenemos información que hay un desvío entre lo que pensamos que podía vender y lo que realmente vendió. Y ante eso tengo que tomar acciones correctivas, ¿no? Y ahí es el otro punto, es la capacidad de gestión que tiene quien analiza la información que proviene del control para transformar esa información en algo positivo y que esto se exprese a través de acciones concretas de procesos de mejora. El control en sí lo que da, repito, es información. Es información que permite que
que la organización, a partir de acciones que se tomen en esa instancia, pueda recuperar el camino previsto, el camino deseado, ¿no? Bueno, allí mismo surge la importancia a partir de esta explicación. El punto que sigue es determinar los pasos o etapas del control. Bueno, esto está explicado bien en la bibliografía también, ¿eh? Lo tiene, yo lo estaba viendo acá de reojo, está todo bien explicado. De todas maneras, lo vamos repasando, ¿no? Que también ya los hemos visto, pero sí es importante que lo veamos con mayor detalle. El primer punto es definir el objeto que se va a controlar, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir qué vamos a controlar. ¿Es un horario? ¿Es un implemento de un objetivo? ¿Es una producción diaria? ¿Es un objetivo de ventas? ¿Es cantidad de graduados? ¿Es nivel de satisfacción de los socios del club? ¿Es cantidad de aportantes que tengo a mi fundación? Calidad, es entrevistas controlar la relación que tenemos con las organizaciones sociales en las cuales trabajamos, siendo un comedor comunitario. Uno lo que tiene que hacer primero es definir claramente el objeto que va a controlar, ¿no? Es un producto y vamos a hacer un control de calidad. Entonces el producto, antes de salir al mercado, es el control de los recursos humanos que tenemos a través de una evaluación. En definitiva, distintos mecanismos de control, lo que es definir el objeto que se va a controlar. El segundo, una vez que se define el objeto, es establecer las normas o establecer el estándar o el escenario deseado. Esto significa parametrizar, poner en parámetros. Si controlo calidad de una bebida alcohólica, bueno, entonces estableceré qué niveles de alcohol pretendo que tengan, qué nivel de azúcar pretendo que tengan, qué nivel de acidez pretendo que tengan. Entonces eso es un parámetro. Si controlo un producto alimenticio, veré qué cantidad de grasas admito que tenga el producto, qué cantidad de distintas proteínas admito que tenga el producto. O sea, hay que establecer cuál es el escenario deseado, cuál es el producto o el servicio que deseo brindar, que estoy imaginando que voy a brindar. Si controlo una performance, controlaré o definiré cuál es el objetivo de ventas de ese equipo de ventas que estoy controlando. Si estoy evaluando el nivel de crecimiento, la gestión que hace alguien para captar a mayor cantidad de socios de mi organización no gubernamental, bueno, lo que haré es cuáles son los objetivos de crecimiento de la masa societaria o del club, y a partir de ahí tengo el parámetro. Yo quiero crecer en un 30% la cantidad de socios en 5 años, bueno, entonces esto significa que en 5 años voy a efectuar un control, me voy a parar sobre el control, me voy a parar sobre la situación y voy a ver si se pudo cumplir o no el objetivo deseado. Entonces, repito, primero, ¿qué se va a controlar? Segundo, definir la norma, definir el estándar, definir cuál es ese valor de referencia, como yo siempre les digo, y les decía, creo que el otro día lo veía en el repaso y que se los he dicho a ustedes, cuando uno se hace un análisis de sangre, por ejemplo, bueno, ustedes son muy jóvenes y realmente les da bien, pero los que ya no somos tan jóvenes, ¿qué hacemos? Automáticamente, una vez que tenemos el análisis, lo primero que hacemos lo miramos, aunque no somos médicos, lo miramos. ¿Y qué nos permite? ¿Saber qué tenemos o qué no tenemos? No, pero nos permite saber si estamos dentro del rango o no estamos dentro del rango. Entonces uno compara un análisis que dice la medición, eso es lo real, lo que midió, la cantidad de triglicéridos que midió, y después tenés al lado un rango que te dice valor normal, mayor que tanto o menor que tanto, o entre un mínimo y un máximo. Entonces uno lo que midió lo ubica ahí y ve si le dio dentro de rango, menor que si le dio bien, para llamarlo de alguna manera, bueno, dice, estoy bien. Después va al médico, y el médico ¿qué hace? Y el médico termina haciendo lo mismo. El médico mira el resultado de los análisis y compara lo que midió realmente con los rangos que establece cada una de las cosas que se miden. La capacidad que tiene el médico es que en el caso de que si estamos fuera de rango, nos dice qué podemos hacer o qué tenemos que hacer para volver a estar dentro del rango. Y ahí aplica una medicación, ahí aplica una dieta o ahí aplica un tratamiento. Entonces, este es esencialmente el proceso de control. Se define el objeto, se define lo que se mide y se define
cuál es ese valor, ese parámetro en el que uno entiende que la situación es prevista, es normal. Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, después hay que medir, hay que establecer el método en el cual se controla. Es otro elemento, antes de empezar con la medición. Bueno, ¿cómo voy a hacer para medir? ¿Qué procedimiento voy a utilizar para medir? Hay algo que es muy propio de los contadores, que es la característica, que es, perdón, uno de sus puntos más fuertes de cualquier contador, que es la auditoría. ¿La auditoría qué es? La auditoría es un control contable. Cualquier control, cualquier proceso de auditoría, cualquier resolución técnica que haya sobre auditoría, lo que les explica es esto, es qué van a controlar, parametrizar y fundamentalmente después tener un proceso de control. ¿Qué significa? Va a mirar las facturas, va a revisar todas las facturas. Bueno, lo que hacen los contadores que habitualmente se dedican a esto. Establecen entonces un método o instrumentos, en caso de que fuera necesario, que van a utilizar para el control. Imagínense que hay controles de todo tipo y puede haber controles con complejos instrumentos de medición, que son aquellos que se determina se van a usar para una instancia de control. Para eso sirven los balances, ¿no? Por ejemplo. Para eso sirven los balances de las empresas, por ejemplo. El balance de la empresa, en realidad, no, el balance es un libro contable que muestra cómo ha sido en un año o en N años, no importa, información histórica, que muestra cómo está compuesto tu patrimonio a partir de activos, pasivos y patrimonio neto, ¿no? Entonces un balance, un estado de resultados es lo mismo que te muestra básicamente niveles de que has tenido, resultados que has tenido a partir de lo que ingresó a tu organización. Lo que vos haces después es un control, es una auditoría de eso, y comparás ese balance. A vos te dan, bueno, yo estoy hablando de algo que no soy, no sé si Lisandro y Mara me pueden ayudar un poco más, que son contadores. El caso de, no son, que trabajan, perdón, en el tribunal, quise decir, que tienen más tarea de control, pero lo que se hace es una auditoría. Entonces vos en una auditoría vas controlando la documentación, por ejemplo, que a vos te permite haber expresado un determinado nivel de ventas, ¿no? Sí, hay distintos tipos de auditoría. Sí, Lo que claro. nosotros hacemos en el tribunal es, digamos, en base a la pregunta que hacía el alumno, el balance te muestra una situación, es una foto de la organización a cierto momento. Lo que se hace en la auditoría es que todo lo que está en el balance tiene que estar respaldado con una documentación. Entonces la auditoría lo que hace es controlar que los números que están ahí son coherentes a lo que se tiene de documentación. Bien. Exacto. Claro, el balance en realidad no es un mecanismo de control, el balance lo que hace es un mecanismo de exposición, te expone lo que tiene la organización en un momento determinado, pero después vos desarrollás procesos de auditoría contable que lo que buscan es auditar cómo están hechos ese balance. Entonces, cuando el contador tiene que firmarlo, y el auditor tiene que firmar, lo que está dando fe es de que ese balance bueno, que es razonable, que tiene, y el contador tiene juicios para realizar, que es información cierta. ¿Por qué? Porque pudo comprobar lo que decía con la documentación contable que se pide a tales efectos, ¿no? ¿Está bien, Alejandro? ¿Se entiende? Bien. Una vez definido entonces lo que se controla, las normas y los métodos, instrumentos de control, lo que aparece es la medición y la comparación. Se mide y se compara. Se mide cantidad de alcohol en una bebida alcohólica, de redundancia, y se compara con el estándar previsto. Se mide niveles de azúcar y se compara con los previstos. Se mide resultados, ventas mensuales y se compara con lo previsto. Se mide cantidad de materia prima utilizada y se compara con lo previsto. O sea, cada una de las cuestiones que se quieren comparar, lo que hace es medir en términos reales lo que ha ocurrido y comparar. ¿Comparar con qué? Con lo que se define en el segundo punto, que son las normas o los estándares o escenarios deseados. Entonces, ese es el proceso de control. Y el quinto punto es determinar el desvío en caso que lo hubiere.
no todo desvío amerita un control, ¿no? Acá hay algo que se conoce como rango de tolerancia, que es, de alguna manera, un rango, un intervalo que amplía la exactitud de la medición, ¿no? Y que amplía la necesidad de tomar acciones correctivas, ¿no? Un rango de tolerancia en la cual uno puede tener un más menos que es tolerable para decir que el proceso es exitoso, ¿no? Entonces uno puede equivocarse en un control contable, puede tener un error, lo que llamamos un error despreciable también, un error de centavos, que no, en este sentido no amerita la revisión, ni mucho menos el rechazo, porque ha tenido un error de centavos, digamos, ¿no? O depende de la magnitud, uno puede llevar siempre un control estricto de lo que gasta, de lo que le ingresa, y llega al final del mes y compara lo que prevía, el control que hizo con lo que realmente, o lo que prevía con lo que realmente dio, era un error de 16 pesos en una facturación de 5 millones de pesos, y no tiene sentido, pero puede estar dentro del rango de tolerancia esa cifra para que el proceso de control indique también su grado de aceptabilidad. ¿De acuerdo? Por supuesto que hay instancias mucho más precisas. Uno puede llegar a una cita 16 segundos más tarde, 40 segundos más tarde, que dependiendo de la naturaleza de ese encuentro, puede estar dentro de ese rango de tolerancia, ¿no? Ahora, si tiene algo de extrema precisión, el llegar 16 segundos más tarde puede ser la diferencia entre evitar una catástrofe o tenerla. Entonces, todo depende de lo que se defina en estas normas o estándares, depende de los métodos, depende de los instrumentos de control, en definitiva, ¿no? Pero siempre uno establece un rango de tolerancia para aquellos procesos que realmente lo admitan, ¿no? Sí, Diego. Nada, iba a aportar algo que después pensé que era irrelevante, que mi profesor de contabilidad siempre decía que si el presupuesto no se pasaba del 7%, no iba a haber muchas distorsiones. O sea, superando el 7% era muy, muy agravado el tema. No sé en qué se basaba porque nunca me lo explicó, pero decía eso. Yo no conozco No sé. tampoco ese número mágico del 7%, pero bueno, es un criterio, ¿no? Depende siempre, depende de lo que se esté analizando y controlando, ¿no? Vos podés tener un más o menos 5% en algunos procesos, y eso no significa que te distorsione eventualmente ni la medición, ni la calidad final del producto, ni de los resultados que vos esperás. Pero esto es una convención, es una convención. En definitiva, se determina previamente cuál es la medición, cuál es el rango de tolerancia en el cual una medición es aceptable, que no significa ser exacto, sino que lo que significa es estar comprendido en ese rango, en ese más menos, en ese rango de tolerancia. Margen de error. Claro, es un margen de error, exacto. Un margen de error admitible es el rango de tolerancia, ¿verdad? Pero vos tenés un margen de error que es admitible, y el margen de error admitible es el que está dentro de ese rango de tolerancia. Después tenés un margen de error que puede ser mayor que el admitible, y ahí es donde tenés que tomar acciones correctivas. El margen de error en sí es el error que tuviste. Un margen de error admitible es aquel que está dentro de los parámetros normales de ese rango de tolerancia, y un margen de error, no, esto es un margen de error inadmitible, entonces es el que está por fuera del rango de tolerancia que vos definís también dentro de esa instancia de control, ¿verdad? Bueno, y a partir de ese desvío que se determina, si está por fuera del rango de tolerancia, se hace predominante como paso siguiente, y con esto termina con el proceso de control, como paso es la aplicación de acciones correctivas. Vamos, que eso ya es parte del proceso de control también. Ahora, uno dice, ¿es parte del control? Bueno, el control termina con la medición y la comparación. Por supuesto que el control está hecho para que también incluya acciones correctivas, pero la acción correctiva ya es una aptitud y es una decisión de quien estableció el proceso de control, ¿no? Entonces, pero lo que es importante saber es que el proceso de control lo que da es, a partir de la medición y la comparación, marca un desvío.
y lo que se hace, el paso siguiente, natural, es aplicar acciones correctivas. Si no, el control no tiene sentido. Si uno va a controlar y no aplica acciones correctivas, no tiene sentido. Pierde sentido. Por eso forma parte del proceso de control. Lo peor que uno puede hacer es controlar y después no tomar acciones correctivas. No tiene ningún sentido el control. Pierde efecto el control. Totalmente. El sentido real del control es que permita luego tomar acciones correctivas. Bueno, tipos de control también, hablamos de auditorías contables, como decía Lisandro, distintos tipos de auditorías contables, hablamos de auditorías también de sistemas, no todas las auditorías son contables, hay auditorías de sistemas, auditorías médicas, cuando uno en una obra social pide algún tratamiento o tiene algún consumo de medicamentos, actualmente eso lo autoriza, hay una auditoría médica, que es la que controla que la medicación o que el tratamiento recomendado tenga consonancia con la enfermedad que lo origina, ¿no? Entonces hay una junta médica que hace auditoría y que decide eso. Después está la auditoría contable, o sea, la auditoría como sinónimo de control, hay distintos tipos entonces en ese sentido. También hay una mirada, esta mirada de entrada, proceso y salida, que tanto vemos en los sistemas, tiene su lógica también en ejemplos de control. Hay controles de entrada, le llamamos control ex ante o control feed forward o de protoalimentación, son controles de entrada. Por ejemplo, el control de materia prima. Esto es muy habitual en el mercado automotriz, en la industria automotriz, cuando las terminales controlan a sus proveedores de materia prima. A tal punto los controlan que hasta le fijan políticas de calidad que deben cumplir los proveedores para poder ser proveedores de estas empresas, ¿no? Entonces, la propia empresa, la que fija políticas de calidad, no solo para su empresa, sino para sus proveedores. Y los proveedores tienen que ajustarse a estas políticas de calidad, ¿no? Esto habitualmente y es recomendable en aquellos procesos que son muy complejos, procesos que son extremadamente costosos en términos de tecnología, en términos de llevarlos adelante, y naturalmente un control previo de la calidad de esa materia prima lo que evita es llevar adelante procesos costosos que luego, por defectos en la materia prima, no llegan exitosamente al producto terminado. Entonces, estos controles previos es muy importante que se hagan. Habitualmente también, bueno, ¿y cómo sigue esto? Para no perderme. También hay controles durante el proceso, que es la supervisión, tradicional supervisión, llamado también control concomitante o control durante el proceso, como le dije hace un ratito, en el cual mientras el proceso se va realizando, se va controlando. Se va controlando que el proceso se realice adecuadamente. Y el control de salida o control de calidad, conocido como control de calidad de productos ya terminados o llamado también feedback o control de retroalimentación, lo que hace es, una vez terminado ese producto, se controla la calidad de ese producto a ver si cumple con los estándares que se han definido en el punto 2. ¿No? Entonces, el producto terminado se controla. Habitualmente este es un control que se realiza por muestreo, no se realiza en todos los productos, excepto que sean productos de pequeñas cantidades, pero en aquellas producciones masivas de grandes lotes, se toma un lote, se toma ese lote como una muestra representativa del total y se controla esa muestra. Si esa muestra está ok, se supone, por rigor estadístico, que todo el lote que se produjo está dentro de los estándares de calidad aceptados por la empresa. Esto es un control de salida, ¿no? ¿Cuál es uno u otro? ¿Ventajas, desventajas? Bueno, todas tienen su lógica. Todos tienen criterios, cuando se decide, se decide bajo criterios también de economía del control, ¿no? A ver en qué vale la pena hacer el control. Por supuesto que hacer un control ex ante, detectar fallas en la materia prima, evita realizar un proceso fallido que termine con un producto fallido, y por supuesto además que no son excluyentes, ¿no? Las empresas, muchas empresas, lo que hacen es básicamente controles de entrada, controles concomitantes y controles de salida. Establecen los tres tipos de control que se pueden dar habitualmente en los procesos productivos. Hay controles también de tipo operativos, esto según el nivel. Controles operativos es que controlan las operaciones. Hay control de gestión. El control de gestión es un control mucho más complejo, es un control que se realiza sobre la toma de decisiones, sobre
la planificación que se realiza, sobre, sobre lo que es la gestión, ¿no? Cuando damos ejemplos del Tribunal de Cuentas, lo que decimos es, bueno, ¿qué tipo de control se hace? No es más un control de legalidad de las acciones que realiza el organismo que es auditado por el Tribunal de Cuentas. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo más, chicos. Yo creo que estamos bien, ¿no? Las relaciones con otros procesos, hemos estado dando ejemplos permanentemente de relaciones en decisión, en planificación y en control. Ahí no voy a dar nada más que lo que vengo dando en ejemplos, la permanente relación que hay entre el proceso de, por ejemplo, decisión y control, o decisión y planificación, o control y planificación. Esto ya lo tienen que pensar ustedes y lo tienen que ir armando. No sé si me olvido de algo. Yo creo que no. No, para mí no. De nuevo vuelvo a insistir en eso que digo de los ejemplos, que cuando lo redacten y cuando lo contesten en el examen no se olviden de poner el ejemplo de todas las etapas. ¿Qué es lo que se quiere controlar? ¿Cuál es, digamos, la norma que se usa para controlar? ¿Qué tipo de control es? Con un ejemplo. Es lo más importante. No hay ejemplo, no hay respuesta. Esto es así. No, tal cual. En los exámenes que van a ver el miércoles, si no está el ejemplo, es lo mismo que no hubiesen contestado nada. Esto es así, la pregunta no va a ser considerada, porque lo que pide es ejemplo, no pide otra cosa. Bueno, mientras la escuchaba Sol, me acuerdo de otros tipos de controles también. Esto es común en la empresa, en el sector petroquímico, con tecnologías continuas, donde hay dos tipos de control, un control preventivo y un control correctivo, ¿no? Entonces, el control preventivo, ¿cuál es? El control es el control que previene. Entonces, esta tecnología habitualmente lo que hacen son paros de planta, paran la producción durante un periodo de tiempo, ese periodo de tiempo en que paran la producción, reparan los equipos, ponen ajusta el funcionamiento de los equipos, porque detener la producción por una rotura es muy costoso. Entonces, esto es lo que se hace, un control preventivo. En esos paros de planta, un mes o 15 días, lo que dure, se vuelve a controlar el funcionamiento de los equipos y demás, ¿no? Control preventivo que se hace, por ejemplo, de una aeronave antes de emprender un viaje. Bueno, se van el piloto o el staff externo, va controlando o controla el funcionamiento de elementos claves el momento antes de emprender un vuelo. Versus el control correctivo, que es un control tradicional, en el cual hay algo que no funciona bien, se controla, se detecta y se toman acciones correctivas. Bueno, ¿dudas del tema y si quieren, no sé si quieren ya ir entrando en el repaso? ¿Cómo lo ven? Profe, tengo una pregunta. Sí, claro. Todo lo que es control, ¿no? O sea, las personas que hacen tipo todo esto, ¿qué es bien superior o inferior? ¿Superior o no? Te escuché cortado. Las personas que controlan. A ver, repetime, te escucho Las personas cortado. que hacen todo lo que es el control. ¿Me escuchás cortada? Dale, a ver. Las personas que realizan todo lo que es el control, ¿son superior o no? ¿A qué le llamas si son superior? Claro, o sea, que tienen responsabilidad y, o sea, importancia, porque tienen que ir controlando a los demás. Los niveles dentro de la organización creo que está preguntando. Bueno, ahí tenés, lógicamente a ver, hay algunos principios del control que son como mandamientos, ¿no? El primer principio del control es que el que controla es distinto al que hace la tarea. Claro. Entonces, bueno, hay auditorías internas y externas también. Las auditorías contables son internas, que las realiza la propia empresa, y externas que se contratan a otros organismos para controlar. El control que hace el Tribunal de Cuentas o que hace algunos otros organismos de controlor, como puede ser la CIGEN o la AGN, lo que son controles externos, digamos, ¿no? Ahora, ahí hay un principio básico elemental, que es que muchas veces quien controla
no es el que hace la tarea. Eso es un punto. El otro punto es los niveles de responsabilidad. Bueno, depende. El capataz de una cuadrilla que está haciendo una tarea, después controla la tarea que hizo su cuadrilla. Y ahí, o tiene un control concomitante. Normalmente sí, el control forma parte de todos aquellos que tienen, en realidad, todos aquellos que realizan actividades que tienen necesidad de control para ver que esas actividades sean las correctas, ¿no? Digamos, la misma jerarquía, esto quiero decir, lo que se dice en relación a nivel, la misma jerarquía te impone niveles de control. No es que sea exclusivo de los niveles superiores, esto es lo que quiero dejarte claro. Ah, bueno. Es responsable en todo. Hay controles operativos. El control operativo es el control que se hace en el nivel operativo. Y no es un control de gestión. Es el control que hace el jefe de un área o de un sector que controla cómo trabajan sus operarios. ¿Está bien? Sí. Yo tenía una duda con respecto a las relaciones. Se me venía a la cabeza un ejemplo, vamos a suponer, vos trabajás en una empresa y yo trabajo en otra. Vos te encargás de pagarle a los proveedores y yo me encargo de hacer cobranzas. Y suponete que vos en tus estados de cuentas, o sea, de saldos, es decir, la cuenta corriente con este proveedor es así y yo tengo una distinta, o sea que los números no nos dan lo mismo. ¿Eso vendría a ser una relación de un proceso con otro? Porque, ¿Y digamos, cuáles son los procesos? A ver, sí, las conciliaciones que se hacen habitualmente también son mecanismos de control. Cuando vos conciliás, por ejemplo, la cartilla que te manda el banco sobre los movimientos de tu cuenta corriente, o de tu caja de ahorro, y vos lo conciliás con lo que vos tenés. Eso es habitualmente es algo que se hace, pero no, a ver, no te pesco con qué otros. Eso es control. claro, pero, A o sea, ver, un proceso sería la cobranza, o sea, el hecho de cobrar, y el otro sería sí. pagar, digamos. Claro, pero yo cuando hablo de relación con otros está muy bien, pero no. Lo que hablamos nosotros, relación con otros procesos, es el proceso de decisión, con el proceso de planificación, con el proceso de control, no procesos Interno. internos, claro, de actividades. ¿Eh? Está bien, está bien. Lo que vos haces entre cobranza y el otro ejemplo que pusiste, el otro área que controlás, es un ejemplo de control. ¿Mm? Bien. ¿Está bien? Vos lo que podés sí sumar, relacionar, es que vos planificaste tener en un presupuesto, planificaste tener tantas cobranzas. Y ahí que vos podés planificar la cantidad de cobranzas o los montos que pensás cobrar en el término de un año y después controlar realmente, como parte del proceso de planificación, controlás cómo vas teniendo esas cobranzas, cómo esas cobranzas que vos planificaste o previste están en la realidad, lo fuiste cobrando en realidad. Claro. Yo me quedé pensando en lo que preguntaba, no me acuerdo si era Brenda o quién, de los tipos de controles. Por ejemplo, un control, o sea, imagínense la pirámide con los distintos niveles, el estratégico, el táctico, logístico y operativo. Digamos, un obrero, digamos, de abajo que hace el control del stock, de la mercadería, digamos, que no se le acaben los tornillos, que no se le acaben las tuercas para poder continuar todo el proceso operativo, justamente es un control operativo, y es una persona de la base de la pirámide organizacional que está realizando el proceso de control. Otros tipos de controles son más estratégicos, que están relacionados con la supervivencia de la organización, digamos, son de mayor importancia, que está relacionado con decisiones más trascendentales, pero se refiere, acá los pájaros están a pleno, se refiere digamos, a cuestiones más de esa trascendencia, pero el control está en los 3 niveles. Si no, Claro, yo me refería a eso en realidad, de que siempre va a haber alguien superior que te va a estar controlando, por más de que vos, una vez que hiciste la tarea, ponele que vos dijiste en el caso del obrero, tenés que controlar, porque también se hace más fácil después el control de la persona que tenga que controlar. Quería saber eso.
Sí, sí, siempre tenés, el control sigue la jerarquía y forma parte de las relaciones de poder que existen en una organización, pero lo que te decía Sol recién, yo pensaba en alguien que recibe mercadería, que es el responsable del almacén, del almacenamiento, ¿no? No de almacén como negocio, del almacenamiento, y firma un remito, documento contable que ustedes seguramente han visto en contabilidad, y firma un remito en el cual en el remito él recibe 168 cajas y cuenta y hay 168 cajas y firma. Eso es un mecanismo de control. Entonces, ahí queda esto, constancia en los dos, en que entregó 168 productos de una determinada característica y el que lo recibe también. Y ahí está controlando. Se controla lo que se recibe. Ahora, después va a haber alguien que va a controlar, lógicamente, al que firmó ese remito. Sí, claro. Y esto va a funcionar así, digamos.